Resultado, previsión sísmica número 06 en placa África al noroeste del continente. Buen día. Escriba en YouTube las palabras del nombre del canal, Sismología Santo Grial en español o Holy Grail Seismology en inglés, para tener en pantalla el identificador del canal, YouTube @el padre de los terremotos, una palabra. Y mis videos, luego haga clic en la opción suscribirse si no lo ha hecho. Es totalmente gratis. Y vea todos mis videos desde el 1 octubre de 2024 para el primer aviso de terremoto en la placa Andes Norte, que fue cuando vi la oportunidad del primer pico en esta placa luego de un lapso bastante tranquilo, entre comillas, con sismos de muy bajas magnitudes desde quizás mediados de mayo del mismo año, 2024. Y también los de las previsiones acertadas en este canal. He atinado en 4 de 6, acertadas en un 66.67%. A pesar de esto último, desde 1994 hasta hoy, he tenido un porcentaje mucho mayor, de un 90.91% en las que he acertado. De 44 previsiones, en 40, buen número. Incluso una en la placa Caribe entre 2017 y principios de 2018. Y tengo las evidencias en cartas radicadas a instituciones supuestamente interesadas como SGC, USGS y otras, con una antelación de un promedio de 2 semanas, es decir, 15 días antes de la ocurrencia de eventos tectónicos importantes, para que sean avaladas por entidades especializadas en estadística, matemáticas, geología o en todas. Nuevamente, reto a investigadores del mundo que no usen la IA para investigar el pronóstico científico de terremotos en esta época, con tendencia a la pereza mental desde los años de la octava década del siglo XX, 1971 a 1980, para el ser humano, con la imposición de calculadoras electrónicas, luego el computador personal, dejando obsoletos el ábaco y la regla de cálculo, y ahora la IA. Al menos yo no la he usado ni la pienso usar. No me hace falta, pues ya tengo las fórmulas matemáticas deducidas solo con IH, inteligencia humana. Los datos que le ingresan a la IA son los que me sirven para eliminar errores en gran porcentaje y así dar fechas, magnitudes y epicentros con gran precisión, porque yo sé dónde se debe investigar. Adiós, también creador de la actividad tectónica, sismos y erupciones volcánicas en todo el universo. Gracias. Desde 2024 tuve otra muy buena ocurrencia de observar, cuando se dan todas las condiciones esenciales, dónde se va activando el suelo dentro de la placa tectónica Andes Norte, bajo nuestros pies, para tener una idea bastante aproximada del lugar donde habrá un evento tectónico sísmico inminente mayor de una magnitud de 5.1 algros. Dios mediante, espero tener ya muy pocos errores para corregir, pero tendré que seguir investigando, como dije en un video anterior, con las uñas, sin tener datos de mucha precisión y gran exactitud que se requieren para aceptar magnitudes, fechas y epicentros. Me parece raro que no exijan también el hipocentro de los sismos. Se dieron todas las condiciones en la zona noroeste de África, excepto una, tan esencial como las demás, y por esto no se dio el terremoto, esperaba un maremoto. En este área
de unos 7,5 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de esto, pude corregir otros errores y esta es la parte positiva para mis investigaciones de terremotos en la Tierra desde 1989, con buenas posibilidades de aplicarlas en cualquier planeta del universo que tenga actividad tectónica como la tiene la Tierra actualmente y desde su formación hace unos 4.600 millones de años, 4.6 eones. Y en este caso particular me atrevería a decir que no se dan sismos muy grandes en esta zona a no ser que las condiciones indispensables, vean todos mis videos para que se enteren de cuáles son, se den en el área correcta, ya sé cuál es. Y de estos errores podría decir que toda mala experiencia deja alguna buena enseñanza, o también suponer no siempre es acertar, pero voy por buen camino. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Modificando un poco la célebre frase de Arquímedes, me atrevo a decir: dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Buen día.